Hola, mi nombre es José Manuel Piña. En este video, mis compañeros y yo vamos a hablarles sobre qué son los mitos y las leyendas. Una leyenda es un relato que transmite por tradición oral, por el cual combina elementos reales con elementos imaginarios. Por ejemplo, La Llorona, La Sollana y El Callejón del Beso. Las leyendas tienen un conjunto de características las cuales tienes que tomar en cuenta para distinguirlas entre otras. Una de ellas es el tiempo y el lugar. Este suele ser mucho más preciso que un cuento, ya que ocurre en un momento preciso, aunque sea pasado, suele estar ligado a una región determinada. También tiene ficción, también se representan seres fantásticos como hadas, ángeles y bestias, aunque también contienen seres que pueden denominarse. También tiene un objetivo, su principal meta es darle sentido a una sociedad o a una cultura. Ahora voy a hablarles sobre los diferentes tipos de leyendas. Una de ellas es las leyendas religiosas, que relatan la vida de algún santo en específico y hablan de su vida o que hayan marcado algo en la vida religiosa. Otro de ellos son las leyendas escatológicas, que hacen referencia a la vida después de la muerte. Otro de ellos son las leyendas etológicas, explican cómo fueron creados los distintos elementos que componen la naturaleza. Otro de ellos son las leyendas locales. Es un relato autóctono propio de una región o alguna provincia. Y las leyendas rurales son las que se desarrollan únicamente en los campos. Las leyendas también pueden ser populares, de formación más o menos espontánea o inconsciente, eruditas o de fruto de una combinación de elementos de ambos orígenes. Pueden haber sido inicialmente eruditas y haber conseguido después una gran popularidad. Sin importar la extensión que tenga, aunque por lo general es corta, el rasgo que la define es su tema. Las leyendas siempre son un relato que pretende explicar un fenómeno natural, como las tempestades, los lagos y los terremotos, contando una historia fantástica, como por ejemplo la leyenda de la laguna Inca. De intenso color verde, dice que en el fondo de sus aguas está enterrado el cuerpo de una princesa inca, cuyos ojos eran de ese color, quien murió el día en que acababa de casarse. Su dolido esposo no quiso enterrarla, sino dejarla allí, y cuando lo hubo hecho, las aguas transparentes se tornaron del color que se conservan hasta hoy. Como en toda leyenda, esto pasó hace muchísimo tiempo. La narración fue pasando de boca en boca, de generación en generación, hasta que alguien acertó a escribirla. Por esto decimos que las leyendas son de origen en forma oral u escrita. ¿Por qué interesarnos hoy en la mitología? Más allá de lo literario, lo estético e incluso su aspecto lúdico, la mitología es una herramienta simbólica, una alegoría universal sin fecha de vencimiento. Así pues, muchas historias mitológicas pueden ser un interesante punto de partida para abordar temáticas como la educación en valores, el autoconocimiento o las relaciones sociales, porque pueden promover climas de reflexión en los ámbitos más diversos. Los mitos son relatos tradicionales llenos de hechos fantásticos y personajes fabulosos, por los que los pueblos antiguos trataban de dar explicación a hechos y fenómenos que no podían entender, utilizando para ello a personajes como dioses, semidioses y hasta héroes, y otros seres con facultades o poderes sobrenaturales o excepcionales. Existen dos principales tipos de mitos: los mitos histórico-mágico-religiosos y los que se refieren a circunstancias o hechos que por alguna u otra razón son de dudosa realidad. Los mitos se pueden subdividir por la temática: cosmogónicos, que son tendientes a explicar el origen del mundo; antropológicos, que son los que explican el origen del ser humano; teogónicos, son los que narran y explican el origen de las deidades; morales, son tendentes a explicar el comportamiento del bien y del mal; fundacionales, son aquellos que tratan de explicar el origen de ciudades, reinos o dinastías reales; mitificación de hechos reales, casos como la mitificación que se hace de los hechos o hazañas que hicieron ciertas personas, algunos hombres, que a menudo se les denomina héroes; casos como la mitificación que se hace de los hechos o hazañas que hicieron ciertas personas, algunos hombres, que a menudo se les denomina héroes. Los relatos místicos están estrechamente relacionados con las religiones. A diferencia de los cuentos, no tienen el fin de entretener,
sino buscar dar una explicación a fenómenos que el hombre primitivo no podía entender, tales como el rayo, el trueno, los terremotos o la creación del mismo universo. Para finalizar, les platicaré la diferencia de un mito y una leyenda. Como ya les hemos comentado antes, los mitos son relatos sobre sus seres sobrenaturales, como dioses o monstruos que sirven para explicar determinados hechos o fenómenos. Por otra parte, las leyendas son relatos de sucesos maravillosos e imaginarios, encuadrados en cierto momento histórico. Pese a que son utilizados como sinónimos, no siempre son intercambiables. La leyenda y el mito tienen, sin embargo, ciertas similitudes. Ambos han pasado de generación a generación por medio de la transmisión oral o escrita. Ambos son relatos que buscan explicar un evento o un fenómeno que resulta enigmático o misterioso. Todos conocemos una amplia variedad de mitos y leyendas. A continuación les contaré una de cada uno para finalizar con este tema. Cuenta la leyenda que hace algunos ayeres un hombre misterioso apareció en Guadalajara. Dicho sujeto vestía siempre de negro y salía únicamente cuando caía el sol. A la par de su llegada, la ciudad comenzó a registrar una serie de extrañas muertes. Las víctimas no parecían conectadas entre sí, a excepción de una característica. Todas presentaban dos extrañas marcas en el cuello. No pasó mucho tiempo hasta que comenzó a correr el rumor de que la muerte no era causada por algún animal, sino por un vampiro, que rondaba por las calles de la ciudad. El pánico invadió a la población rápidamente, por lo que un grupo de jóvenes tapatíos decidió tomar el asunto en sus manos. Al caer la noche, cuando el hombre misterioso salió de casa, los jóvenes lo emboscaron y clavaron una estaca sobre su corazón. Poco después lo enterraron en Tierra Santa, en el Panteón de Belén. Fueron lo suficientemente ingenuos para creer que sus problemas habían terminado. No obstante, al día siguiente, la ciudad entera conmocionó al comprobar que la estaca en el corazón del vampiro había crecido desenmesuradamente, hasta convertirse en un árbol que perforó el ataúd de su ocupante. Hasta la fecha, aún no se dice que el día en que el árbol destroce completamente el féretro, el vampiro volverá a correr libremente por las calles de Guadalajara y cobrar nuevas víctimas. Mito: la misteriosa luna llena. Una noche de luna llena, una pareja encuentra un perro. Estaba todo lastimado y decidieron llevárselo a su casa para curarlo. El hombre se quitó el cinturón y se lo colocó al perro en el cuello. La mujer comienza a limpiar las heridas que tiene el perro. Al agacharse el perro ve una cruz que tiene la mujer en su cuello. De inmediato el perro comienza a morderla y corre por toda la casa. El perro se lanza por una ventana sin saber que en el piso 13 de un edificio la pareja quedaba sorprendida y evita asomarse a la ventana, ya que sabían que el perro moriría. El día siguiente se presenta un agente de la policía en su casa. El agente le pregunta si escuchó un ruido extraño la noche anterior. Ellos dijeron que no. El policía dice: encontramos un enano corriendo por las calles desnudo y con un cinturón en el cuello. A partir de ahí, nadie sabe qué sucedió con el perro y con el enano.